El 24 de abril a las 11:38 de la mañana, no fueron patrullas ni helicópteros los que rompieron el silencio. Fue una cámara olvidada en el tablero de un camión perforado en Zacatecas. En plena carretera 54, mientras el asfalto se ondulaba bajo un calor imposible, una columna de humo negro se alzaba a lo lejos. Luego, la primera explosión. Y en medio de la conmoción, una voz apenas susurrante, temblorosa. «Esto no es normal. Algo está pasando». Para entonces ya era tarde. Nadie lo sabía todavía, pero lo que Sedena estaba enfrentando no era solo un cargamento de drogas. Era el corazón tecnológico de una organización paramilitar camuflada como cartel, un centro de mando móvil oculto dentro de un simple camión. Menos de una hora después, mientras drones zumbaban sobre Zacatecas y las carreteras eran selladas, los grupos de inteligencia clandestina en Telegram estallaban. 5 camionetas quemadas, un convoy interceptado, un arsenal móvil incautado y una palabra repetida en cada chat. Capturaron a Mango. El impacto fue inmediato. El Mango no era cualquier operador. Era el arquitecto de un corredor de armas secreto que conectaba Michoacán con la frontera norte. En su captura no hallaron solo droga. Encontraron 4 toneladas de metanfetamina comprimida en bloques de polímero indetectables, $300 millones en efectivo y un contenedor repleto de armamento militar. En minutos, Zacatecas y San Luis Potosí se convirtieron en zonas militares abiertas. Pero el golpe que nadie vio venir fue que lo incautado no era simplemente mercancía. Era un centro de guerra portátil. Todo comenzó 3 días antes, el 21 de abril. Un camión contenedor Kenworth gris sin placas irrumpió en la red de vigilancia de Durango. Para el tráfico común, era invisible. Pero desde el cielo, Recon 5, un UAV camuflado como patrulla de incendios forestales, detectó algo. Emisiones de calor irregulares, señales de transmisión activa cada vez más intensas. No era un simple transporte. Era una estación de comando móvil en movimiento. A partir de ese momento, el Kenworth fue seguido a 3 niveles, Recon 5 desde el aire, un dron inhibidor Sentinel a distancia, y en tierra el equipo Tiger 14, especialistas en captura de alto riesgo. Durante 3 días, el camión no se detuvo ni una sola vez. Sin recargar combustible, sin cambios de conductor, sin pausas. Solo un sistema de conducción automatizada podría lograrlo, señal inequívoca de carga ultrasensible y equipo de soporte vital interno. Sedena decidió actuar. El 24 de abril, en el kilómetro 187, justo en la curva de mayor riesgo predicha por un sistema de inteligencia artificial, crearon un accidente simulado. Un camión cargado de varillas bloqueó la vía. A las 11:36, el Kenworth redujo la velocidad. A las 11:37, el equipo Tiger 14 atacó. En apenas 43 segundos, rompieron las puertas térmicamente selladas del contenedor y aseguraron a los ocupantes sin disparar un solo tiro. Dentro, lo que encontraron no fue cocaína ni armas sueltas. Era una base militar camuflada sobre ruedas. Sistemas de monitoreo satelital activos, laptops de transmisión encriptada, inhibidores de señales de frecuencia variable. Y en el centro, sentado como un capitán hundido con su barco, estaba el Mango. No opuso resistencia. Sabía que lo que había perdido no era mercancía. Era el control de una red entera. Al desmantelar el contenedor, cada capa de protección revelaba algo más perturbador. Bajo las paredes de acero reforzado había un sistema de comunicación Galileoski de grado militar, capaz de operar de forma clandestina en áreas sin red civil. El suelo ocultaba 73 paquetes sellados de efectivo, más de $3 millones envueltos en materiales antimedad, 6 teléfonos satelitales RX, una laptop Tactimer transmitiendo datos en tiempo real, y algo aún más alarmante, un compartimento secreto conteniendo misiles antitanque de fabricación china, lanzadores móviles y rifles automáticos de alta precisión diseñados para operar en combate urbano. Este camión no era un vehículo de carga. Era una plataforma de mando móvil, capaz de dirigir movimientos de tropas clandestinas en un radio de 400 kilómetros sin ser detectado. Un búnker de guerra escondido detrás de una cabina de tráiler ordinaria. Cada fusil encontrado estaba equipado con chips de rastreo interno, silenciadores técnicos, miras térmicas adaptables y protección de goma militar para soportar impactos extremos. Pero el verdadero tesoro estaba oculto en los datos, la laptop incautada. Tras 9 horas de trabajo técnico, 3 equipos de ciberinteligencia lograron descifrar el triple cifrado biométrico que protegía el disco duro de 500 gigabytes. Lo que hallaron no era solo una lista de contactos o coordenadas. Era un mapa multinacional de una operación de tráfico de armas, dividido en 5 nodos estratégicos: Texas, Panamá, Serbia, Michoacán y el Bajío mexicano. Cada nodo era una pieza vital de un ecosistema armado. Texas operaba el ensamblaje de armas pesadas. Panamá servía como lavado de dinero bajo fondos de inversión simulados. Serbia entrenaba técnicos de armamento automatizado.
Michoacán fungía como el comando táctico, y el Bajío escondía almacenes logísticos disfrazados de empresas agrícolas. El mapa no era una simple red. Era un sistema operativo de guerra irregular, con planes de acción rápida, movimientos de convoys armados, ataques coordinados usando drones y tácticas de evasión contra fuerzas estatales. El Mango no transportaba drogas, comandaba una guerra silenciosa, y su captura desmanteló no solo un envío, sino toda una estructura de guerra clandestina. La respuesta del CJNG fue rápida y brutal. A menos de 6 horas del arresto, volantes impresos a color cubrían las calles de Uruapan, Jacona y Apatzingán. La guerra apenas comienza. No toquen a los nuestros. No era un mensaje, era una amenaza. Pocos minutos después, 2 explosiones simultáneas sacudieron los alrededores de las sedes policiales de Zamora y Buenavista. Drones cargados de explosivos, sin bajas graves, pero con un mensaje claro: la guerra había sido declarada. La zona de Bajío fue elevada a nivel máximo de alerta. Las carreteras cerradas, las escuelas suspendidas. Y en las sombras, el CJNG lanzaba su propia contraofensiva silenciosa, mientras Sedena ya se preparaba para la fase 2 de su estrategia: no solo capturar piezas, sino cortar las redes invisibles que mantenían al cartel respirando. En medio de este caos, Omar García Harfuch, sin anuncios ni declaraciones, se movía ya como una sombra por Michoacán. Una nueva operación estaba en marcha, y lo que se avecinaba sería mucho más que una guerra de territorio. Cuando Omar García Harfuch aterrizó en Morelia la madrugada del 25 de abril, llevaba consigo algo más que órdenes. Tenía un mapa invisible, un conjunto de coordenadas vivas extraídas de la laptop capturada, cada una marcando nodos logísticos del CJNG. En silencio, sin cámaras ni conferencias de prensa, Harfuch activó la operación Corte Total. No buscaban arrestos mediáticos. Buscaban cortar los nervios de una estructura que respiraba a través de flujos de comunicación satelital y transferencias de recursos camufladas. Y el reloj ya estaba corriendo. En las primeras 3 horas, Harfuch aisló los accesos a Uruapan, Jacona, Apatzingán y la Tierra Caliente. Usó unidades de reacción rápida y UAV versus armados para sellar entradas y salidas. Los caminos principales no fueron asegurados con patrullas, sino cubiertos desde el aire, imposibilitando emboscadas y cierres repentinos. Mientras el CJNG intentaba reorganizarse, sus mensajes cifrados quedaban atrapados en redes de interferencia montadas por equipos especializados del CNI y la Guardia Nacional. Cada transmisión capturada era una arteria cercenada. Lo que siguió fue una cirugía de precisión. Los mercados de transferencia de mercancías en Apatzingán fueron ocupados en la noche. Las rutas financieras clandestinas en Tacámbaro quedaron congeladas. Los almacenes de armas ocultos como granjas de aguacate en Los Reyes fueron tomados antes del amanecer. No hubo disparos masivos. No hubo tiroteos en las calles. Pero cada pulso de operación logística que el CJNG había establecido en el Bajío se evaporaba ante sus ojos. Para las 4:16 de la mañana del 25 de abril, los reportes internos ya hablaban de una neutralización del 85% en las rutas de tráfico de droga, armas y dinero que conectaba Michoacán con el Bajío. Un informe filtrado desde el Centro de Operaciones de Morelia era lapidario: cortar la cabeza, no dejar que vuelva a crecer. Y la firma al pie del documento era de Harfuch. El golpe había sido limpio, pero la guerra, lejos de apagarse, apenas comenzaba a mostrar su verdadera cara. Porque en cada nodo intervenido, en cada centro logístico desmantelado, aparecían rastros de una verdad más inquietante. El CJNG ya no operaba como una estructura piramidal clásica. Se había fragmentado en células semiautónomas, redes que compartían protocolos pero no jerarquías visibles, similares a startups militares capaces de adaptar y mutar ante los golpes del Estado. El arresto del Mango no solo eliminó un operador clave, expuso una vulnerabilidad estratégica: la dependencia del cartel en tecnología militar no convencional. Cada dron derribado, cada estación de retransmisión satelital capturada, mostraba que la red de guerra del CJNG ya no se sostenía en sicarios de baja intensidad, sino en sistemas descentralizados basados en flujos de datos y logística clandestina. Las armas seguían siendo el músculo, pero el cerebro, el sistema nervioso, era la red. Dentro de la laptop recuperada, los analistas de Sedena descubrieron aún más: listas de comandos activados por patrones de comportamiento. No instrucciones de texto, no órdenes habladas. Comportamientos codificados como señales de acción. Cada parada de camión, cada cambio de ruta, cada vuelo de dron. Todo formaba parte de un protocolo de transmisión de órdenes imposible de rastrear mediante métodos tradicionales. Y detrás de todo, los hilos no llevaban a Zapopan ni a Guadalajara.
convergían en Tampa, Florida. Más exactamente en un clúster de servidores ubicados dentro de una estación comercial de retransmisión satelital. No era casualidad. Esa estación había sido utilizada previamente para pruebas de Social Based Encryption, un método de comunicación basado en patrones de comportamiento humano, desarrollado por DARPA en 2016. Una tecnología diseñada para sobrevivir a la caída de redes convencionales. Una tecnología que, ahora, alimentaba la guerra invisible del CJNG. La gravedad del hallazgo provocó una reacción inmediata en el Estado mexicano. Bajo la dirección de Arfuch, se activaron operativos especiales no solo en Michoacán, sino en los estados vecinos, Jalisco, Guanajuato, Querétaro. La orden era clara: no permitir la reconfiguración de los nodos logísticos expuestos. Cada movimiento de personas o mercancía vinculado a coordenadas recuperadas debía ser interceptado o neutralizado. Pero el enemigo no se quedaría inmóvil. En menos de 48 horas, células independientes del CJNG lanzaron contraataques improvisados, bloqueos en carreteras secundarias, pequeños atentados con explosivos caseros, intentos de emboscadas a unidades móviles de Sedena. Nada de gran escala. Pero cada acción mostraba que el cartel estaba buscando desesperadamente restablecer líneas de comunicación cortadas. Al mismo tiempo, analistas de inteligencia detectaron un patrón aún más preocupante: la aparición de grupos civiles armados espontáneos en zonas previamente controladas por el CJNG. Pequeñas comunidades que, armadas con rifles automáticos, comenzaban a cortar el paso a extraños y establecer sus propios controles. Algunos eran reacción al vacío de poder. Otros, operativos encubiertos disfrazados de autodefensas. El conflicto estaba mutando en algo más peligroso: una guerra fragmentada de baja intensidad, donde la frontera entre crimen organizado y comunidad civil se desdibujaba peligrosamente. Dentro del centro de mando temporal de Arfuch en Morelia, la situación era clara. Si el Estado no actuaba con rapidez quirúrgica, el vacío dejado por el mango se llenaría de actores más caóticos e impredecibles. La misión cambió. Ya no se trataba solo de eliminar nodos logísticos. Había que redibujar todo el mapa de control territorial. Y el tiempo corría en su contra. Mientras tanto, los informes de campo revelaban otro dato escalofriante. En los últimos 3 días, 17 drones de reconocimiento habían sido derribados en rutas secundarias de Michoacán y Guanajuato. No era casualidad. Alguien había accedido a códigos de frecuencia militar para rastrear los UAVersus. La filtración de información interna era un hecho. El enemigo ya no solo se escondía, estaba aprendiendo. Cada minuto que pasaba, el riesgo aumentaba. Los nodos expuestos del CJNG podían fragmentarse aún más, dispersándose en células invisibles imposibles de rastrear. Las armas incautadas hasta el momento apenas representaban una fracción del arsenal en circulación. Y lo peor, las redes financieras subterráneas, aunque golpeadas, seguían respirando en las sombras. Arfuch sabía que el siguiente paso debía ser devastador. No podían seguir cortando ramas. Tenían que arrancar las raíces. Y el próximo objetivo ya estaba identificado. Mientras el reloj marcaba las primeras horas del 26 de abril, Arfuch autorizaba la fase final, la Operación Relé Silencioso. A diferencia de los movimientos anteriores, esta ofensiva no buscaba incautar armas ni capturar operadores visibles. Buscaban apagar, de un solo golpe, la red de comunicaciones que mantenía respirando al CJNG en el centro del país. La clave estaba en los nodos restantes, estaciones de retransmisión satelital encubiertas, ubicadas en propiedades aparentemente legítimas, empresas agrícolas, gasolineras abandonadas, bodegas de fertilizantes, todas camufladas para transmitir señales de bajo espectro conectadas a Tampa. Eran las arterias invisibles que coordinaban movimientos de armas, dinero y tropas móviles. Durante la madrugada, 3 escuadrones de inteligencia de señales del ejército, acompañados de unidades especiales del CNI, se desplegaron simultáneamente en Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Su misión era brutalmente directa: localizar, aislar y neutralizar físicamente cada estación, cortando la red sin posibilidad de reactivación remota. Cada equipo llevaba consigo dispositivos de inhibición de pulsos electromagnéticos portátiles, capaces de destruir discos duros, sistemas satelitales y redes de transmisión con un solo estallido dirigido. No podían dejar rastros. No podían permitir reconfiguración. En menos de 6 horas, 10 estaciones de retransmisión fueron neutralizadas. La red entera del Bajío colapsó como un castillo de naipes bajo un huracán.
Desde las ciudades hasta las carreteras rurales, los operadores del CJNG se encontraron repentinamente sordos y ciegos, incapaces de coordinar movimientos ni de recibir órdenes. Pero incluso en medio de esa victoria relámpago, Sedena descubrió algo más inquietante. En algunas estaciones, hallaron módulos activos de autoaprovechamiento de energía solar y torres de microondas de corto alcance, diseñados para operar de manera autónoma incluso si se perdía la conexión principal. La red había sido diseñada para sobrevivir a su propia destrucción, adaptándose en silencio. Este descubrimiento obligó a Arfush a improvisar. Ordenó una segunda oleada de redadas, esta vez dirigida contra cualquier propiedad con patrón energético irregular detectado por los drones de Recon 5. Ya no buscaban solo señales visibles. Buscaban latidos invisibles en el tejido del territorio. La segunda oleada fue aún más devastadora. Para el mediodía del 26 de abril, la infraestructura oculta del CJNG en Michoacán y Guanajuato había sido desmantelada en un 94%. El flujo de comunicaciones, dinero y armas colapsó simultáneamente. Mientras tanto, en los chats clandestinos de Telegram, la desesperación se apoderaba de los operadores. Mensajes codificados se transformaban en gritos de auxilio apenas disimulados. Frases como "perdimos contacto", sin señales, cayó el punto e inundaban los canales privados. El mapa había sido redibujado, pero esta vez no mostraba territorios conquistados. Mostraba vacío, un vacío estratégico donde antes latía una red clandestina moderna y robusta. Sedena no lo celebró públicamente. No hubo anuncios de victoria, porque sabían que la guerra no se gana solo destruyendo estructuras. Se gana controlando los movimientos posteriores del enemigo. Por eso, a partir del 27 de abril, Arfush activó la tercera fase, Operación Enjambre Fantasma, una táctica basada en el despliegue de pequeños equipos de inteligencia móvil camuflados como civiles, infiltrándose en las zonas donde CJNG había tenido presencia dominante. Estos equipos no arrestaban ni confrontaban directamente. Observaban, registraban movimientos, detectaban patrones. Su objetivo era construir un nuevo mapa conductual del enemigo, ahora que su red visible había sido destruida. En paralelo, se establecieron patrullajes aleatorios de UAVs armados sobre Michoacán y Guanajuato, usando patrones caóticos de vuelo para evitar predicciones. El objetivo era simple: mantener al CJNG en un estado de incertidumbre operativa permanente, incapaz de reorganizarse. Y funcionó. En los primeros reportes del 28 de abril, los analistas de inteligencia confirmaban un patrón que nunca antes se había visto. Células del CJNG moviéndose descoordinadamente, cometiendo errores básicos de logística, abandonando cargamentos de armas y dinero en zonas rurales, peleando entre sí por recursos que antes fluían ordenadamente. La fragmentación interna había comenzado. Pero el golpe final no sería militar. Dentro del SSD encriptado de la laptop capturada al mango, los técnicos de ciberinteligencia descubrieron algo que, en un principio, había pasado desapercibido: una serie de protocolos de activación de emergencia vinculados a cuentas financieras encubiertas en Panamá y las Islas Caimán. Estas cuentas no eran simplemente depósitos. Eran fondos de emergencia destinados a pagar a operadores y células en caso de pérdida de contacto con el comando central. Fondos que ahora, al estar comprometidos, podían ser rastreados y congelados. La Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con agencias internacionales, inició una operación silenciosa de rastreo de activos. En menos de 72 horas, más de $140 millones vinculados a la red logística del mango fueron congelados en cuentas offshore. El CJNG no solo había perdido su red de comunicaciones y logística, también había perdido su sangre económica. A nivel operativo, los informes de campo confirmaban la nueva realidad. Por primera vez en años, zonas como Tierra Caliente, Apatzingán y Uruapan mostraban más actividad de fuerzas estatales que de células armadas. La estructura de control territorial del CJNG se había erosionado visiblemente. Pero quizás el cambio más profundo era invisible. Los operadores sobrevivientes, privados de sus redes de comunicación seguras, habían sido forzados a usar canales civiles comunes, teléfonos móviles, Internet público, exponiéndose involuntariamente a un rastreo masivo por parte del Estado. Cada llamada, cada mensaje, cada movimiento, todo ahora era un rastro. Y así, la operación, que comenzó con la interceptación de un camión aparentemente ordinario, culminaba con la desarticulación estratégica de una red militarizada encubierta bajo la fachada de un cartel.
Una guerra silenciosa, ganada no a balazos, sino en las sombras. Una guerra que, aunque no se vea en titulares, ha cambiado el mapa de la criminalidad en México, y cuya verdadera victoria reside, no en lo que se destruyó, sino en lo que ahora es imposible de reconstruir.